Esta noche, miren si ya voy. Pablo, no te ve. Ya hermanos, voy a comenzar. Que levante la mano la alianza Abacuco. Levanta la mano, pastor. No es nada igual. 9, Ya bajen la mano. Pero cuéntalo en voz alta. El secreto, pues hermano. Ya, que levante la mano la alianza Los Graciosos. Ya hermanos, bajen la mano. Por segunda vez consecutiva ganó los Abacucos. Bien hermanos, les invito a que tomen sus posiciones, su asiento, hace frío. ¿Estás transmitiendo ya? Aunque nunca marche la infantería, así que los que quieren ser como niños pueden ponerse de pie y hacer acciones. Y dice así, aunque nunca, porque hay una versión que le llaman tal vez nunca. Aunque nunca marche la infantería, cabalgue la caballería, dispare en la artillería. Aunque nunca vuele la aviación, mas soy soldado de Jesús. Soy soldado de Jesús. Soy soldado de Jesús. Aunque nunca marche en la infantería, cabalgue la caballería, dispare en la artillería. Aunque nunca vuele la aviación, mas soy soldado de Jesús. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿cierto? Pero nosotros, como somos obedientes, vamos a obedecer la palabra de Dios y la vamos a guardar. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y Plum se lo tragó, porque no le hizo caso a la palabra de Dios, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Estuvo allí Jonás 3 días en el pez, y cuando él oró, el pez lo vomitó. Entonces y Jonás muy fiel le siguió, y muchas almas aceptaron al Señor, y muchas almas aceptaron al Señor. Amén.
Bien, hermanos. Tomen asiento, por favor. Vamos a iniciar nuestro estudio esta mañana. Y el cual lleva como título El cristiano y la ira. Medio complicado. El cristiano y la ira. Y para ello vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Bien, dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Padre amado, Dios de misericordia, nuevamente, Señor, queremos escudriñar su palabra, queremos escudriñar las Escrituras. Es por ello, Señor, que a través de su Santo Espíritu usted sea guiándonos, Señor, para obtener y tener un buen entendimiento y comprensión de la enseñanza en esta mañana. Nos ponemos en sus manos, Señor, y lo hacemos en los méritos de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Nos vamos a basar solamente en algunos versículos de este pasaje, que es el 21 y 22, los versículos 21 y 22 de Mateo capítulo 5. Que dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, ¿ya? No mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Y antes de que empecemos a estudiar en detalles, hay ciertas cosas generales que nosotros debemos o se deben mencionar. Aquí Jesús habla en esta palabra, Él habla con autoridad. Y con una autoridad que ningún otro hombre soñaría con atribuirse. La autoridad que Jesús asumió sorprendía siempre a los que entraban en contacto con Él. A nuestro Señor, al principio de su ministerio, después de predicar en la sinagoga de Capernaum, se nos dice de sus oyentes, y la palabra dice que en Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y Mateo concluye su relato del Sermón del Monte diciendo, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Jesús decía que ante Dios no solamente era culpable el hombre que cometiera asesinato. El que se enfrentaba con su hermano el que se enfadaba con su hermano también, él sería hallado culpable y debería ser juzgado. Entonces, no era solamente culpable el que cometiera adulterio, sino también el que permitiera, y es hallado culpable, el que permitiera que un deseo impuro se le asentara en el corazón, también es culpable. Quizás a muchos de nosotros no hayamos golpeado nunca a una persona, ¿cierto? Pero ¿quién puede decir que nunca uno ha deseado golpear a alguien? Yo creo que en alguna medida nosotros hemos tenido ese sentimiento o esa emoción de golpear. Por lo tanto, nuestro Señor nos va a llevar a que este sentimiento, que es como vamos a ir desarrollando, el no matarás, pero el Señor lo profundiza y más, y va diciendo, bueno, también es culpable aquel que tiene algún sentimiento impuro, algún sentimiento que va contra lo que Él establece. La enseñanza de Jesús era que los pensamientos son tan importantes como las obras, y que no basta con no cometer pecado, lo que sí bastaría es no querer cometerlo. Entonces Jesús nos enseña que no se juzga solamente a una persona por sus obras, sino también aún más se le juzga por los deseos que nunca se materializan en obras. Según los niveles que el mundo tiene, una persona es una buena persona si no hace nunca lo que está prohibido. El mundo no le concierne juzgar los pensamientos. A las personas se les juzga por lo que hacen, no por lo que piensan. Pero para el nivel de Jesús, una persona no es buena hasta que ni siquiera desea hacer lo prohibido. Entonces, hermanos, nuestro Señor Jesús, Él está intensamente preocupado con los pensamientos de una persona. Él está preocupado de lo que están pensando las personas. Él está preocupado de lo que piensa el cristiano, porque Él es el que escudriña nuestros pensamientos. No somos buenas personas por lo que hacemos, nos ayuda, pero también somos buenas personas por nuestros pensamientos. Vamos a ir desarrollando la palabra. Dice Mateo 5. No oísteis, el versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos. Dicho a los antiguos. Entonces, la fórmula habéis oído que fue dicho, quizás presenta una dificultad, ya que la frase siguiente dice, se puede decir a los hombres de antaño, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, a los antiguos, a los hombres de antaño. La Reina Valera del 1960 habla de los antiguos, o por los hombres de antaño. Y muchos traductores
y comentaristas prefieren a los antiguos, a los hombres de antaño, pero otros comentaristas y otros traductores cambian a por el por. Podríamos decir, la fórmula habéis dicho que fue dicho, habéis oído que fue dicho por los antiguos. Algunos prefieren eso, pero otros comentaristas prefieren habéis oído que fue dicho a los antiguos. Entonces, según el primer punto de vista de que haber sido dicho a los antiguos, Jesús quería decir que Moisés había dicho algo en la ley a los padres y que ahora Jesús asume un tono de superioridad sobre las reglas mosaicas. Jeremías dice, expresa el mismo punto de vista en un lenguaje aún más enfático cuando afirma que Jesús establece una nueva ley divina cuando a la palabra de la Escritura opone su pero, yo os digo. Y según el segundo punto de vista, que es, en vez de decir a los antiguos, es por los antiguos, quiere decir que los hombres de antaño, esto es, los expositores de la ley, los rabinos, habían presentado una interpretación con la que él está en desacuerdo o que es peligrosamente incompleta, aun cuando los escribas y fariseos de su tiempo estaban de acuerdo con ella. Y vamos a seguir avanzando un poquito más rápido. Los escribas y los fariseos eran culpables de restringir el significado e incluso las exigencias de la ley, como hemos estado viendo. Y aquí tenemos una ilustración perfecta de ello. Nuestro Señor dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Es importante que entendamos bien esto. No matará está en los 10 mandamientos. Y si los fariseos enseñaban no matarás, sin duda que ellos estaban enseñando la ley. Y entonces, ¿en qué se puede criticar a los escribas? ¿En qué se puede criticar a los fariseos al respecto si ellos estaban enseñando la ley? No matarás. La respuesta es que ellos le habían agregado algo a esto, al no matarás. Y agregaron, y cualquiera que matare será culpable de juicio. El mandamiento dice no matarás, pero ellos agregaron, cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero unos podrán decir, bueno, ¿acaso la ley no dice precisamente esto? Que cualquiera que matare será culpable de juicio. Y uno encuentra, si usted van a Éxodo 20:13, en Deuteronomio 5:17, de donde ellos, los fariseos, agregaron que cualquiera que mate será culpable de juicio. Porque los dos versículos de Éxodo 20:13, de Deuteronomio 20:17 habla de no matar, no matarás. ¿Y de dónde sacaron ellos agregarle esto? La Reina Valera del 1960 en Génesis 9:6 dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Entonces, los fariseos, acá ellos, al mandamiento no matar,
tomaron Génesis 9:6 y le agregaron: y cualquiera que matare será culpable de juicio. Porque Génesis 9:6 dice eso, que el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. De este versículo también se desprende que el castigo a que hace referencia los hombres de antaño era la pena capital. También nosotros encontramos en Números 35, versículos 30 y 31, que dice que cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigo morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Entonces ellos toman el mandamiento: no matarás, le añaden: será culpable de juicio, tomando las escrituras. Pero tiene algo más. Ellos están en lo correcto. La palabra dice, menciona, que el que es homicida tiene que morir. Ellos están en lo correcto. ¿Y cuál es entonces el error de ellos? ¿En qué, cómo nuestro Señor, cómo nosotros podemos detectar el error de ellos si ellos están interpretando bien? ¿Dónde está el error? Es que los fariseos, al yuxtaponer, o sea, poner una cosa junto a otra sin interpretarla, ellos habían reducido el contenido del mandamiento: no matarás, en una cuestión de cometer verdadero homicidio. ¿Ya? Al agregar lo segundo, habían debilitado el mandamiento. Ya hemos visto, y ayer tuvimos en el estudio de ayer, vimos cómo los escribas y fariseos, cómo ellos empezaban a escarbar, a excavar hasta debilitar realmente el espíritu de la ley. Lo segundo que hicieron los fariseos es que fue reducir y confinar las sanciones que acompañan a este mandamiento a un simple castigo de manos de magistrados civiles. Tomaron el mandamiento, no matarás, como dice acá, y se lo llevaron hacia los jueces, los magistrados, que ellos tomaran la decisión, a los magistrados civiles. ¿Ya? Cualquiera, dice, que matare será culpable de juicio. Juicio, en este caso, significa corte local de justicia. La consecuencia es que enseñaban simplemente: no debes matar, porque si lo haces, corres peligro de que el magistrado civil te condene. Entonces, ese es el sentido que ellos le tomaban a este mandamiento: no matarás. Le habían agregado: y cualquiera que sea culpable de juicio, va a ser culpable de juicio, tomado la palabra. Pero ellos, ese mandamiento, con lo que le agregaron, lo traspasaron hacia los magistrados civiles, y olvidándose del juicio divino, olvidándose del juicio de Dios. Entonces, esto era su interpretación total y completa del gran mandamiento que dice: no matarás. En otras palabras, habían vaciado el mandamiento de su gran contenido y lo habían reducido a una simple cuestión de homicidio. Además, como decía adelante, no mencionaban para nada el juicio de Dios. ¿Tú matas?
Los magistrados hacen los juicios. Como ayer nuestro pastor Fernando nos mencionaba, la mujer adúltera. Claro, se la llevaron a Jesús para tentarle, para probarle, porque la ley en ese momento ella era culpable. La que tenía que juzgarla eran los tribunales, los magistrados. Y haber llevado a los dos. Pero parece que solo importaba en ese momento el juicio de la corte local. Lo habían convertido en algo puramente legal, de solo la letra de la ley, que decía, si cometes homicidio, se seguirán ciertas consecuencias. Y la consecuencia de esto es que los fariseos y escribas, ellos se sentían muy bien con esta interpretación de este mandamiento. Solo importaba no ser reo de homicidio. Si usted no mataba a alguien, estaba bien. A ellos les importaba eso. Que alguien cometiera homicidio era desde luego algo terrible, ¿cierto? Y si sucedía, lo acusaban ante la corte para que se le impusiese el castigo correspondiente. Pero mientras no se cometieran homicidios, de hecho, todo iba bien. Y el mandamiento, no matarás, como empieza lo que estamos estudiando, el mandamiento, no matarás, quedaba cumplido. Si usted no mataba a alguien, estaba cumpliendo el mandamiento. Estaba bien. Y podía decirse a sí mismo, he observado y cumplido la ley. Entonces, es posible situarnos frente a la ley de Dios tal como se halla en la Biblia, pero interpretarla y definirla de tal modo que la convirtamos en algo que podamos observar muy fácilmente por lo que hacemos en una forma negativa, por esto podemos llegar a persuadirnos que todo anda bien. Nosotros podemos creer que si cumplimos andamos bien. El apóstol Pablo dice, como hemos visto, como consecuencia de ese mismo proceso, pensaba antes de convertirse, él pensaba que había cumplido perfectamente la ley. Él pensaba que, como se le había enseñado en esa forma, que él estaba cumpliendo la ley. Y mientras, hermanos, nosotros aceptemos la letra y olvidemos el espíritu de la ley, el contenido y el significado, podemos llegar a persuadirnos de que somos justos frente a la ley. La ley tiene un espíritu. Tiene una razón de ser. Pero muchos se quedan en el legalismo. Muchos se quedan pegados ahí y como reflexionaban, muchos andan con el hacha puesta sobre el árbol. Pero la ley tiene un espíritu. La ley busca algo más. Imagínese a un ministro del Evangelio en el día de hoy que predica sobre este mandamiento y limita sus exhortaciones a una advertencia de tener sumo cuidado en el uso de las armas de fuego, de los garrotes o de los automóviles. Podría aún advertir contra el tráfico de drogas, pero si no señala la causa espiritual que produce el homicidio y no advierte en su contra, ¿no ha errado en el blanco? ¿Es la ley de Dios solamente un código penal? ¿Una pregunta? ¿Creemos que es un código penal? No es así.
Porque como decía delante, la ley tiene un espíritu. Va más allá. Bueno, esto es la introducción. Tan aburrido, ¿no? Vamos bien. Sigamos ahora a lo que nos compete a nosotros. Es para ir contextualizando por qué el Señor le dice, toma este de no matarás. Porque ellos, como decía, ellos lo tomaron solamente como una situación judicial, penal de los magistrados. Yo no mato, estoy bien, cumplo la ley. Yo no he cometido homicidio, estoy cumpliendo la ley. Y el Señor toma, más adelante, habla, yo cambio la hoja, sobre el enojo. El enojo. Él dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Yo no soy experto en psicología, tengo mi profesora acá, profesora del instituto. Ella sabe más que yo sobre este tema, pero yo voy a pasar por encimita nomás. ¿Ah? El ser humano experimenta, siente y manifiesta una serie de sensaciones frente a las situaciones que se le pueda presentar. Y estas reacciones dependen en gran medida de cómo estos eventos lo afectan, ya sea negativa o positivamente. Estamos hablando del enojo, estamos hablando de la ira, porque dice cualquiera que se enoje. Sentimiento es la expresión mental de las emociones. ¿Voy bien? Bien. Me voy a sacar un 7. Espiritual, bueno. La emoción es toda reacción inmediata de un ser vivo a una situación que le es favorable o desfavorable. Existen emociones básicas o también llamadas universales, las cuales se encuentran de manera innata en todas las personas, y a partir de estas se pueden generar otras. Entre las emociones básicas se encuentran la alegría, la ira, el miedo, la sorpresa, el asco, la tristeza, quizás muchas más. Bien. ¿Voy bien? Bien. Un 7. Voy a sacar un 7. De todas estas emociones básicas que yo le mencionaba, la ira es una de las más complicadas y difíciles de manejar o controlar al momento de ser expresada. La ira o el enojo, no sé si será lo mismo, mi hermana después podría aclararnos. La ira o el enojo es un estado emocional caracterizado por sentimientos de enojo o de enfado, y que tiene una intensidad variable, y es el primer peldaño en el continuo que es ira, hostilidad, agresividad. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor dice de manera... Se me cambió de nuevo. Dice, yo digo que cualquiera que se enoje. Entonces el Señor está tratando el primer peldaño, ¿ya?, de la ira. Gracias, pastor. Es el primer peldaño de la ira. O sea, antes de continuar, está atacando el problema al principio.
está atacando, que no sé si será el cinto, porque después vienen las demás consecuencias. Los escribas y los fariseos, ellos estaban procurando evidentemente restringir la aplicación del sexto mandamiento a los actos de asesinato solamente, o al acto de derramar sangre humana en homicidio. Si se abstenían de ello, consideraban que habían guardado el mandamiento. Y esto es aparentemente lo que los rabíes enseñaban a la gente. Pero Jesús no estuvo de acuerdo con ellos. Sostuvo que la verdadera aplicación de la prohibición era mucho más amplia. Jesús sostuvo que en esta amplitud del mandamiento, Él incluyó los pensamientos, Jesús incluyó las palabras, tanto como las obras, el enojo e insulto, tanto como el asesinato. El enojo se menciona al principio del versículo 22. Y enojo, cualquiera dice que se enoje contra su hermano, en el fondo es buscando, yéndome quizás al griego, al texto griego, dice que cualquiera que se enfurezca, cualquiera que siendo enfurecido contra su hermano. En el original, en el griego, así sale traducido. Aquí cualquiera que se enfurezca, cualquiera que está siendo enfurecido. La Reina Valera de 1909 agrega una palabra adicional que es locamente. Cualquiera que se enoje locamente contra su hermano, dice la Reina Valera de 1909. Aparece, y que aparece en los mayor parte de los manuscritos griegos, pero no en los mejores. Y quizás es probablemente esta edición locamente, ¿ya?, sea la más certera, que tenga más certeza. Ahí hay muchas razones para creer que la edición interpretada correctamente lo que Jesús había querido decir. El que se enoja, el que se enfurezca, el que se enfade, el que está siendo enfurecido locamente, a eso se refiere. ¿Acaso el Señor a nosotros nos prohíbe enojarnos? ¿Nos enojamos? Si nos enojamos, todos nosotros nos enojamos. Pero acá dice locamente, dando connotación más cuando uno está fuera de sí. Locamente. No obstante, hay muchas razones, ¿ya? No todo enojo es malo, para dejar un poquito en claro. Como es evidente, porque uno dice, bueno, ¿y la ira de Dios? La ira de Dios no es mala, porque es santa y es pura. Hasta los seres humanos caídos pueden a veces sentir enojo justo, aunque por ser caídos deberíamos asegurarnos de que aún este tipo de enojo sea tardo en surgir y rápido en morir. No se ponga el sol sobre vuestro. Si uno está disgustado con su hermano, con su esposa, con un hijo, nos dice también la Escritura que antes de irnos a dormir deberíamos reconciliarnos. El enojo no es malo, es una expresión. Uno acá no quiero meterme en ese campo, pero hay distintos tipos de ira, mi hermano lo sabe, ¿ya? Hasta los seres humanos caídos, nosotros también tenemos enojos.
Lutero ciertamente supo por su propia experiencia el significado del enojo justo y lo llamó, el enojo justo lo llamó un enojo motivado por el amor, aquel enojo que no desea a nadie mal, aquel que es amigable con la persona pero hostil con el pecado. Nuestro enojo no debe ir más allá de desearle el mal a nadie. Nuestro enojo no debe ir más allá de tratar de destruir a la otra persona. Pero podemos enojarnos. Pero tenemos que saber controlar nuestro enojo. La referencia de Jesús entonces es el enojo injusto, enojo producto del orgullo, el enojo producto de la vanidad, el enojo producto del aborrecimiento, el enojo que es ese enojo malicioso, ese enojo que va y busca la venganza. Ese es el enojo que Jesús hace referencia acá. Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Los insultos se mencionan al final del versículo 22. Jesús nos advierte en contra de llamar a nuestro hermano, dice aquí, raca, que probablemente equivale a la palabra aramea que significa vacío. O bien, more, que es la palabra griega para necio. Jesús mismo llamó a los fariseos y a sus discípulos insensatos. Y a los apóstoles en ocasiones culparon a sus lectores por su insensatez. Pero por eso nosotros necesitamos recordar que la palabra había adquirido matices tanto religiosos como morales, aplicándose en el Antiguo Testamento a aquellos que negaban la existencia de Dios. Cuando una persona niega la existencia de Dios, se puede decir que es un insensato. Hay una actitud tan furiosa y mala hacia el hermano, es realmente un pecado contra el sexto mandamiento, y dice Jesús, y merece ser castigado. Cuando en este espíritu de contención y gran disgusto alguno le dice raca, probablemente arameo, o significando estúpido, como decíamos, vacío, cuando usted le dice a alguien raca, está diciendo básicamente a la persona, está diciendo cabeza hueca. Usted es un estúpido. Usted le está diciendo a esa persona, usted es una cabeza hueca. ¿Cuántas veces usamos esa palabra? Y es un pecado. Es un pecado. Es digno de ser condenado a muerte por la Corte Suprema, en ese caso era el Sanedrín. Igualmente cuando en el mismo estado mental y uno dice corazón idiota. Cuando usted le dice a una persona idiota, le está diciendo que es un retardado mental, que es un tonto. La tenemos pegada. Además, que el Señor no está pensando solamente en la muerte física, sino en la muerte eterna, es claro, y es claro en las palabras. Él merece ser echado al fuego del infierno. Ahora bien, estas cosas, pensamientos de enojo y palabras insultantes, nunca pueden llevar al acto final de asesinato. Sin embargo, son equivalentes al asesinato ante los ojos de Dios. Cuando yo no cometo asesinato matando a una persona, un homicidio, yo lo estoy haciendo también ante los ojos de Dios
cuando yo estoy insultando a un hermano, cuando yo le estoy diciendo tonto, quizás estúpido, quizás otras palabras podríamos usar. Ahora bien, estas cosas, pensamientos, enojo y palabras, nunca pueden llevar a esto, que es el asesinato, pero sí nosotros estamos ante el juicio de Dios. Y ese es el que prevalece en nuestras vidas. Lo que Dios, como Dios nos juzgue. Como Juan escribiría más tarde, y dice Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No lo mata, pero si lo aborrece, Juan dice es un homicida. Como conclusión, el enojo y el insulto son síntomas horribles del deseo de deshacerse de alguien que se interpone en nuestro camino. Todos nuestros pensamientos, nuestras miradas y palabras indican que, como a veces osamos decir, desearíamos que estuviese muerto. Tal mal deseo es una violación del sexto mandamiento, casi literalmente, en una corte legal humana, porque ninguna corte puede acusar a un hombre por enojo, sino ante el tribunal de Dios. Dios nos juzga a nosotros, no los tribunales. Y ellos llevaron el mandamiento a las cortes, pero olvidaron los juicios de Dios. Pero nosotros tenemos que recordar que sobre nosotros está el juicio de Dios. Cuidadito mis manitos, lo que hacen, cuidadito mis oídos lo que oyen, cuidadito muy infantil. Pero cuánta verdad tiene ese alabanza. Cuidadito mi boquita, cuidadito mis pensamientos, porque Dios nos está mirando. Dios nos examina. No es malo enojarse, pero cuidado con el enojo. Debemos aprender a controlarlo. El significado exacto de los judíos diferentes ha sido bastante discutido. Voy ya concluyendo. No, hasta ahí vamos a quedar. Entonces, hermanos, oremos a nuestro Señor. Roguemos a nuestro Señor. De manera que cualquiera, pero yo digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, dice la Escritura, será culpable de juicio, no de un tribunal civil, humano, sino será culpable ante el juicio de Dios. Será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, cuidadito mis palabras, mi boquita lo que dice, necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y ahí la palabra del Señor continúa diciendo, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, y recuerdas, y te acuerdas de tu hermano, que tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda, delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros vamos a adorar a nuestro Señor? Nos presentamos delante de la presencia de Dios, enemistados con un hermano, enojados con un hermano. ¿Pero qué dice la Escritura?
lo primero que hay que hacer es reconciliarnos. Y después presentarnos delante de nuestro Señor para adorar. Que el Señor los bendiga, hermanos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Alguna conclusión? ¿Algo que añadir al tema? ¿Sí, hermano? Cuando Jesús se enojó en el templo, se enojó directamente con el pecado. Exacto. ¿Ya? Cuando nosotros nos vemos delante de una situación de pecado, no debemos dudar de enojarnos, pero no para juzgar al hermano, sino para confrontarlo con la palabra o con la situación que se dé conforme al pecado que está haciendo, ¿cierto? Ahí nosotros debemos enojarnos, pero no enojarnos porque nosotros somos los perfectos, sino enojarnos, ¿cierto? Como una manera de sentirnos ante esa situación que el hermano está haciendo, ¿ya? Y poder ayudarle y confrontarlo con la palabra, pero enojarnos con el pecado, la Biblia nos pone problema porque Jesús en el templo se enojó por el pecado que estaban haciendo, los errores que estaban cometiendo en el templo en ese momento. Exacto. ¿Alguien más? Antes de... Sí, pastor. Mientras usted estaba dando el tema, siempre es más fácil mirar hacia afuera. Pero estaba recordando las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios, a propósito de la Santa Cena, cuando nos recuerda que examínese cada uno a sí mismo. A propósito de lo que usted decía, cuántas veces nos presentamos frente al Señor estando enojados. Y es difícil mirarse hacia adentro, pero el Señor nos llama a ese examen permanente, porque uno resulta siempre más fácil, así lo dijo el Señor también, vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Entonces estaba pensando, a propósito de lo que usted nos mencionaba, examinarse a sí mismo para no ser juzgados, juzgados por el Señor, obviamente. Exacto. Gracias, pastor. ¿Alguna otra intervención? Sí, hermano, acá. Hermana Araceli. Quiero hacer una aclaración que usted muy bien la dijo, de dos palabras, de la palabra a y de la palabra por. Las dos son preposiciones, pero por ejemplo cuando dice, se les dijo a los profetas, alguien les dijo a los profetas, otra persona. Pero cuando dice, fue dijo por los profetas, significa que los profetas dijeron a los demás. Exacto. Entonces, ahí hay diferencia. Por eso es que, Sí, como yo lo mencionaba, muy bien. hay distintos comentaristas que prefieren la preposición a y otros prefieren el por. Pero no quise entrar más allá porque no era el tema de hoy día, sino era tratar más o menos, enfocarnos, introducirnos cómo se veía el enojo en ese tiempo, o sea, el no matar, y cómo Jesús lo llevó más allá de un simple acto de matar, no un asesinato, sino lo llevó más a la parte interior, la parte personal. Pero eso igual es importante eso. Sí. Por ejemplo, supongamos que, no sé, pues dice, Dios dijo a los profetas. Entonces, eso no puede cambiarse, porque lo dijo Dios. Claro. Pero si nosotros decimos, esto fue dicho por los profetas, aunque eran, ¿cierto?, hijos de Dios, ungidos de Dios, por los profetas su pueblo, puede haber, no sé, a lo mejor hasta un hecho de algún error, porque fue dicho por un humano. ¿Ah? O sea, cuando Dios dice a o dice por, ¿cierto? Dice, cuando dice a, no hay cuestionamiento. Eso lo dijo es lo que la profeta. palabra de Dios dice. Pero cuando dice, por ejemplo, no sé, se supone que la palabra, claro, es inspirada por Dios, pero por ejemplo, podemos decir, el pastor fue dicho por el pastor, ¿cierto? O la Biblia le dijo al pastor, para exagerar, ya a el pastor significa la Biblia no vamos a cambiar. Pero por ejemplo, si dice fue dicho por el pastor, es un humano. Entonces es bueno que usted haya hecho esa aclaración, porque eso le cambia a veces el sentido de la escritura, de lo que hay que, de lo si es un mandamiento de Dios o de hombres. Exacto. Hermano, Sí, pastor. lo último que señala la hermana es importante, porque ahí el Señor no habla de los profetas, habla de los antiguos. Sí. No habla de los De los profetas, antiguos. dice los antiguos. Por De eso los se produce ese uso de la preposición
si uno vea, por ejemplo, Hebreos 1.1, dice Dios habiendo hablado en otros tiempos, dice muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Se da cuenta? Ahí está el cambio. Como habla, en Mateo habla a los antiguos. Y por eso el pastor, por eso se produce esa discusión si es a o por. Pero es porque habla de los antiguos, ¿no? Algunos piensan si habla por los profetas o habla a los Bien, hermano. Sí, en el otro ámbito, ciertamente el tema lleva en Romanos capítulo 13, en otro contexto, sí, pero el versículo 5, Pablo dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y es ahí donde también Romanos 2 comienza diciendo que la conciencia de la que da razón de la ley escrita en nuestros corazones, da testimonio y nos acusa, nos defiende en nuestro razonamiento. Y es ahí donde se produce la lucha primera en mi conciencia. Yo soy capaz de reconocer lo que estoy haciendo mal. Por lo general sí, pero lo hacemos igual. Yo lo hacemos igual. Bien. Pero ahí está llamado Bien, vamos a estar ya concluyendo. Y voy a citar lo que dice el Salmo 51 para cerrar el tema. Yo creo que está bien, ¿cierto, pastor? Dice así, el Salmo 51 en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo creo que eso todo resume lo que se ha dicho en esta mañana. Espero, hermanos, que hayan sido bendecidos, que la palabra tome lugar en nuestras vidas, y si hay actitudes que cambiar, pidamos la ayuda de nuestro Señor para que la cambiemos. ¿Podamos? Y debemos cambiar. Debemos cambiar ciertas actitudes que no son buenas. Y una de ellas es el enojo. No dejar que el enojo siga escalando, como decía adelante. Eso se llama dominio propio. Es, bueno, el dominio propio, lo que menciona nuestro hermano. Que el Señor, pidamos dominio propio, que sepamos controlarnos. Y eso ya es otro tema. ¿Ya? Así que el Señor los bendiga, hermanos, y no sé si habrá algún aviso, algo que... ¿Mi hermana? ¿Sí? No, ya. Bien, damos por cerrado entonces, por terminado nuestro estudio, esperando que la gracia del Señor hayamos sido edificados. Vamos a orar. ¿Nos puede dirigir Pastor Olivares? En oración, por favor.